Hoy nos adentramos en una de las historias más fascinantes y, la verdad, más polémicas del siglo XX español. Cómo el Tesoro Nacional, una fortuna inmensa, se esfumó en mitad de la Guerra Civil. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que hablamos. En 1936, el Banco de España guardaba 708 toneladas de oro. No es una cifra cualquiera, ¿no? Era nada más y nada menos la cuarta reserva de oro más grande de todo el planeta. Una auténtica barbaridad. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un tesoro de ese calibre simplemente desaparezca? Bueno, pues vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto. Para entender cómo se esfumó, primero hay que entender qué era exactamente este tesoro. Su valor iba mucho más allá del dinero. Era literalmente el futuro de una nación en guerra lo que se estaba jugando. El término clave en todo este lío es el oro de Moscú. Se refiere a 510 toneladas, o sea, casi 3/4 partes de todo el oro español, que acabaron en la Unión Soviética. El resto, que también era una cantidad importante, se fue a Francia, pero el grueso de la historia, el verdadero misterio, está en ese viaje a Moscú. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Qué puede llevar a un gobierno a enviar la mayor parte de su riqueza a otro país? Y además en plena guerra. Pues la respuesta, en una sola palabra, es desesperación. Pura y dura desesperación. Pongámonos en situación. Es el verano del 36. Estalla la guerra civil. Las democracias occidentales, con miedo a que el conflicto se extienda, firman un pacto de no intervención. Sonaba muy neutral, ¿verdad? Pues en la práctica lo que hizo fue dejar a la República completamente aislada, mientras que las fuerzas de Franco recibían sin parar armas y apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista. La República estaba acorralada, sin acceso a los mercados de armas y con las tropas enemigas a las puertas de Madrid, al gobierno solo le quedaba una carta por jugar. Usar el oro no fue una decisión estratégica fría, fue un acto de pura supervivencia para poder financiar la guerra. Pero claro, ¿cómo se mueve semejante fortuna en secreto? La operación que se organizó fue una maniobra logística de un riesgo altísimo y sobre todo con un secretismo, de película de espías. Todo empezó con este decreto, un decreto confidencial, firmado el 13 de septiembre por el ministro de Hacienda Juan Negrín. Daba luz verde para mover el oro. El secretismo fue tan brutal que al principio ni el presidente de la República, Manuel Azaña, sabía lo que se estaba cociendo. La logística fue sencillamente asombrosa. Imaginemos la escena. Durante varias noches, miles y miles de cajas de oro saliendo de la cámara acorazada a 35 metros bajo tierra. Se cargaron en camiones, de ahí a trenes blindados hasta Cartagena, y allí, bajo la supervisión de un agente de la Policía Secreta Soviética, de la NKVD, llamado Alexander Orlov, todo ese tesoro se embarcó en 4 buques rumbo a Odessa. Y aquí es donde la historia da un giro siniestro. Cuentan que cuando el oro llegó a Moscú, Stalin dio un banquete y soltó esta frase, que está basada en un proverbio ruso. Una frase escalofriante, que fue una premonición terrible de lo que iba a pasar. Porque claro, esa custodia soviética no era un gesto de solidaridad, ni mucho menos. La República estaba a punto de descubrir el verdadero y altísimo precio de la ayuda de Stalin. Años más tarde, unos papeles conocidos como el dossier Negrín arrojaron algo de luz. De los 518 millones de dólares de la época que valía el oro, apenas una cuarta parte se usó para pagar armas directamente. La Unión Soviética se cobró casi 15 millones solo en comisiones y gastos varios. Y lo más curioso, la mayor parte del dinero ni se quedó en Moscú, se transfirió a un banco soviético en París, y desde allí la República hacía sus pagos. El contraste entre lo que se esperaba y la realidad fue brutal. La República buscaba un aliado, un salvavidas, y se encontró con un proveedor implacable. Se cobró absolutamente por todo, sueldos, formación, transporte, y para colmo, como denunció el general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor republicano, mucho del material militar que llegaba era viejo, obsoleto o directamente defectuoso. Las consecuencias económicas fueron sencillamente devastadoras. Al sacar el oro del país, la peseta republicana se quedó sin respaldo y su valor se hundió en picado. Esto provocó una hiperinflación galopante. Y atención a esto, en agosto del 38, menos de 2 años después del envío, Moscú comunica que el oro se ha agotado. La República se había quedado sin su tesoro y sin crédito internacional. Pero la historia no acaba aquí, con el fin de la guerra. El legado del oro de Moscú es una sombra que se alarga durante décadas, marcada por la controversia, el debate político y los destinos trágicos de casi todos los que participaron. El destino de los protagonistas es en sí mismo una auténtica tragedia. Casi todos los soviéticos implicados acabaron ejecutados o desaparecieron en las purgas de Stalin.
El propio organizador del traslado, Orlov, tuvo que desertar y huir a Estados Unidos para salvar el pellejo. Y mientras, los responsables españoles de la operación fueron condenados a un exilio del que ya nunca pudieron volver. Décadas después, en 1956, la Unión Soviética entregó esos registros contables al gobierno de Franco. Pero lejos de cerrar el caso, los documentos no hicieron más que avivar un debate que llega hasta nuestros días. ¿Estaban todas las cuentas claras? ¿Faltaba algo? ¿Fue una gestión negligente? Las preguntas siguen ahí. Al final, la historia del oro de Moscú no tiene respuestas fáciles. ¿Fue un sacrificio necesario que permitió a la República aguantar 3 años de guerra? ¿Un error de cálculo catastrófico? ¿O directamente un expolio a gran escala? La pregunta sigue flotando en el aire, como un recordatorio de esas decisiones imposibles que se tienen que tomar cuando la supervivencia está en juego.